países de América Latina, Ecuador es la única que tiene una experiencia de radio. Hola, buenos días, bienvenidos a un programa más de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Para nosotros siempre un gusto poder compartir con ustedes, poder iniciar nuevos debates, nuevas conversaciones sobre los temas más relevantes de la comunicación y el periodismo. En Flaxo Radio siempre ratificamos nuestro compromiso con las ideas, con el debate, con la crítica, con la reflexión sesuda sobre los distintos problemas, sobre las distintas temáticas que rondan sobre nuestras cabezas y también en la sociedad. Para el programa de hoy nosotros tenemos el gusto de compartir con Andrés Luna. Habíamos anticipado en nuestros canales digitales que el programa de hoy lo íbamos a llamar ¿De qué hablamos cuando decimos periodismo deportivo? Y bueno, valga la aclaración, nos viene muy bien hablar de periodismo deportivo en estos días, no solo por el maravilloso triunfo que obtuvo el día de ayer el fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, sino también por otras cuestiones que han venido sucediendo a lo largo de estas semanas. Seguramente ustedes recordarán casos como el de Onofre Mejía, recordarán casos como esta denuncia que hubo sobre un equipo de segunda que perdió 25-0, así que nos viene muy bien reflexionar sobre periodismo deportivo, positivamente tanto como críticamente. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de que la persona que la tenemos acá, Andrés Luna, es uno de los más autorizados, de las voces más autorizadas para hacer esta reflexión. Nada más para anticipar, quisiera hacer un breve perfil de nuestro entrevistado para que todos tengamos claro cuál ha sido el recorrido profesional y académico de Andrés Luna. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana. En el 2010 se graduó como magíster en Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar. También posee un diplomado en Docencia Universitaria en la Escuela Politécnica Javeriana. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Técnica Equinoccial y también de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Andrés Luna ejerce el periodismo desde el 2003 y a lo largo de su trayectoria ha trabajado como productor de deportes en Radio Sonorama, como jefe de deportes en Radio Pichincha Universal y también en el staff deportivo de Ecuador TV. En el 2013 publicó el libro Ídolos Deportivos y Fans en Internet y también ha sido coautor de varios artículos y trabajos comunicacionales publicados en varias revistas indexadas. Para nosotros, Andrés, verdaderamente un privilegio, un honor poder tenerte acá en la cabina de Radio Flaxo y nada más darte la bienvenida y agradecerte por visitarnos acá. No, al contrario, el honor y el placer es mío, gracias a Álvaro, a Josefita. Por la generosidad, a las órdenes en lo que podamos ser útiles. No, más bien para nosotros siempre es la gratitud con la gente que viene a contribuir, no solo con la programación de la radio, sino con el debate comunicacional y periodístico de este espacio. Andrés, antes de iniciar con la primera pregunta, me gustaría hacer un breve recorrido por la parrilla de programación de nada más 2 radios deportivas de Quito. Radio Redonda tiene 7 programas durante el día.
Todos ellos deportivos. Amanecer deportivo, hablando jugadas, dando el pecho a las bolas, a lo fútbol, palabra redonda, mira quién habla y pateando radios. Otra radio, área deportiva, tiene 6 espacios durante todo el día. De estos 6, 5 son deportivos. Dentro del área, las voces del fútbol, ellas y yo, peloteando y cortita y al pie. En estos medios de comunicación deportivos existe un rasgo en común. Todos los programas de los que he hablado, todos los programas que he dicho, son deportivos, pero especialmente hablan de fútbol, únicamente de fútbol. En este sentido, cabe preguntarse si hablar de periodismo deportivo es hablar únicamente de fútbol, o más bien, ¿en qué momento el periodismo ecuatoriano redujo el ámbito deportivo a hablar únicamente de fútbol? Bueno, es verdad, es creo que una falencia, una deuda, el haber reducido el periodismo deportivo al fútbol. Conversábamos y bueno, más que conversábamos, investigábamos, hacíamos algunas entrevistas, buscábamos en las audiencias y todas coinciden, hablo de audiencias, ¿no? En que el periodismo deportivo debería hablar de otras disciplinas, porque son disciplinas que incluso la gente practica, le gusta saber de atletismo. Los jóvenes no están tanto en el fútbol ahora, están por ejemplo en las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, los jóvenes saben mucho del MMA, de la UFC, del Bellator, pero encuentran sus propios nichos en el internet o en los canales de cable. Hay provincias que están abocadas al ciclismo, ¿no? Por decir, el Carchi no deja de ver las transmisiones y escuchar las radios colombianas porque es donde le hablan de ciclismo. Lamentablemente el fútbol aquí es una necesidad comercial porque su periodismo deportivo nació así, no solamente en Ecuador, por ejemplo en Brasil. Los aficionados al deporte, Mario Filo, por ejemplo, el famoso periodista deportivo que lleva su nombre el Maracaná. El Maracaná, el Estadio Mítico de Río de Janeiro, es Mario Filo porque era un periodista deportivo. Y este periodista deportivo era un promotor de deporte, era un empresario de deporte y parte de su actividad era hacer periodismo deportivo. Entonces, siempre el periodismo deportivo estuvo vinculado a eso, a la industria, a la empresa del fútbol. Entonces, el periodista deportivo aquí en Ecuador era representante de futbolistas y era socio de un club deportivo. Hablo de Carlos Machado, hablo de, en su momento, de Alfonso Lazo Bermeo. Ellos tenían una relación directa con Liga o con Aucas, con la Concentración Deportiva de Pichincha, con el municipio de Quito, y su función como periodistas era la de promover la industria del deporte. Es por eso que tiene este vínculo tan estrecho, el fútbol en particular, con el periodismo, porque los dirigentes del fútbol eran los encargados de hacer periodismo deportivo como una manera de alentar a esta industria. Claro, porque uno de los cuestionamientos de la gente, como tú dices, del Carchi, gente de otros puntos del Ecuador, donde el fútbol no es el deporte principal, ellos todo el tiempo dicen, bueno, ¿y por qué los medios de comunicación no hablan de otros deportes? Inclusive, digamos, hablar de otros deportes pasa a ser algo meramente coyuntural. Richard Carapaz gana un giro, y Richard Carapaz crece en el mundo ciclístico y ahí es noticia. Sin embargo, cuando ese tema se diluye, vuelve a reflotar el fútbol y sigue siendo el tema que con altas y bajas siempre permanece en la agenda de los medios. Azuay, por ejemplo, con el bicicross, ¿no? Azuay con el atletismo, ¿no? Rolando Vera, cuencano, Jefferson Pérez, cuencano, ahora el chico del BMX, se me escapó el nombre, Falla, ¿no? Emilio Falla, no, y Alfredo Campo, también cuencano. Alfredo Campo, si no pasa nada raro, ganará una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, la halterofilia en Esmeraldas, por ejemplo. Sí, también. Entonces, el problema es que quizás el periodista en general, ni siquiera hablo del periodista deportivo, el periodista se ha especializado quizás en fútbol, como se ha especializado en política, como se ha especializado en economía, pero hay muy pocos periodistas que se han especializado en atletismo. Los hay, no vamos a decir que no existen. Hay periodistas que se han especializado en ciclismo también,
¿no? Hay periodistas que se han especializado en automovilismo y que a través de sus portales de internet, a través de sus cuentas de Facebook, de algún programa específico de radio y televisión, ejercen esto, ¿no? No es muy demandado en función de que no son deportes que despiertan sentimientos. El fútbol despierta sentimientos, ¿no? Y la gente se pelea por fútbol, y la gente ama a su equipo, le rinde devoción al director técnico, al ídolo, pero esto no sucede con mucha frecuencia en otras disciplinas. Ese es un poco el encanto que tiene el fútbol en desventaja para otros deportes. Uh-huh. En este sentido, nosotros habíamos pensado hacer esta pregunta, que en los últimos Juegos Panamericanos, Ecuador alcanzó una cifra histórica, 31 medallas. Sin embargo, la proeza de los deportistas nacionales apenas duró un par de días en las portadas de diarios y en los titulares de varios noticieros radiales y televisivos del país. Cuando uno se pregunta a la gente de medios el por qué solo se habla de fútbol, suelen responder que es necesario adecuarse a las condiciones del mercado, porque si no se vende, evidentemente no se come, y las radios y los periodistas también necesitan comer. Desde esta perspectiva, Andrés, ¿usted considera que las posibilidades de modificar la agenda de los medios de comunicación y sus espacios deportivos están completamente cerrados en función de la lógica de oferta y demanda? ¿No hay la posibilidad de, por algún resquicio, modificar e introducir un nuevo debate que no sea únicamente sobre fútbol, sino sobre los deportes de los que justamente estábamos hablando? Difícilmente va a cambiar en la estructura actual de los medios de comunicación convencionales, pero esto ya cambió en internet, ¿no? Mira, yo sigo el ciclismo. Y a mí me notifican los portales de ciclismo cuando están transmitiendo en vivo, cuando están haciendo paneles de ciclismo. Esta mañana estuve viendo una carrera de ciclismo, pero no lo hago ya en las radios convencionales, lo hago en Facebook, lo hago en YouTube. Te notifican cuando empieza una pelea de boxeo o cuando la van a comentar. La gente que le gusta las artes marciales mixtas que tanto habíamos hablado, ellos están muy informados a través de lo que pasa en el internet y en los canales específicos de internet. Automovilismo, lo propio, ¿no? Esa oferta no la van a cambiar las radios, ¿no? Esa oferta ya la puedes encontrar en YouTube. Las radios deportivas, Álvaro, no son los portaestandartes de la radiodifusión ecuatoriana. Una radio deportiva emblemática que tiene más de 20 años en FM, por ejemplo, como Radio La Red, ha estado rankeada en el general históricamente y como vanguardia, ¿no? Entre las pioneras, en el puesto 20, puesto 25. Entonces las radios deportivas no es que sean las radios más escuchadas necesariamente, son las radios que están ahí peleando en el puesto 22, en el puesto 23, muy lejos de las radios musicales, ¿no? Sobre todo de las musicales. Entonces tampoco es una emergencia mediática el hecho de que las radios deportivas no hablen de otras disciplinas. No es una emergencia. Incluso los deportistas ni siquiera se preocupan por aparecer demasiado en las radios deportivas porque tienen sus propias plataformas, sus propios canales. Hay canales especializados. Hay una página de Facebook encargada de hablarte de todo del ciclismo. Hay una página de Facebook encargada de hablarte de todo el automovilismo ecuatoriano, ojo, ecuatoriano. Hay una página que te habla incluso de tu club, ¿no? De distintas disciplinas. Entonces, o de la liga barrial a la que perteneces. Entonces la audiencia ha migrado ahí. No es una emergencia que las radios solo te hablen de fútbol. Ese es un problema que lo han asumido para su detrimento, incluso ellas mismas. Hace un momento hablábamos sobre la profesionalización. Saltó el tema de la especialización de algunos periodistas con respecto a ciertos deportes. Y bueno, cuando estábamos preparando este programa, surgió la pregunta de, bueno, y si tal vez tratamos la profesionalización, y creo que me parece un tema muy adecuado para conversar con Andrés. Durante el proceso de la LOC, de la Ley Orgánica de Comunicación, se debatió mucho qué iba a pasar con la profesionalización de los periodistas. Y fue un tema de álgido debate.
Con las reformas a la ley que se ejecutaron hace poquito, también se trató sobre la profesionalización, hubo un extenso debate, pero bueno, se llegó al mismo término de que era necesario la profesionalización, haciendo ciertas excepciones, como en medios comunitarios, que era necesario darle otro tratamiento. Bueno, el tema de la profesionalización parecería que quedó ahí. Sin embargo, es más latente de lo que uno cree. Y de hecho suele estar en todos los espacios periodísticos del Ecuador, sino que a veces hay que hilar un poco fino para encontrar el sentido. El sábado pasado, Emelec y América jugaron un partido de fútbol. Y al terminar este partido de fútbol, un periodista escribe en Twitter que varios allegados al Club América le habían comentado que un jugador se había vendido al otro equipo. Y ese tema, digamos que fue tendencia, y muchos periodistas, sin pensarlo dos veces, escribieron en Twitter, hablaron en radio y en televisión de que era necesario que se haga justicia y que se judicialicen esos temas que ensucian el nombre del deporte ecuatoriano. Esto sin pruebas, digámoslo así, sin pruebas, porque todavía no es que yo haya escuchado que haya una acusación sobre Onofre Mejía sobre la venta de un partido. Es decir, es necesario tener un poco de cuidado al publicar cierto tipo de informaciones. Y esto recae nuevamente sobre la profesionalización del periodista, ¿no? Es necesario realmente tenerla, es necesario hablar de ello. La calidad es un criterio de la profesionalización y lo estamos viendo reflejado en el país con estos datos que yo le estoy contando. ¿Usted cuál es la reflexión que tiene sobre este tema de la profesionalización vinculado a este caso específico? Claro, en el tema de la corrupción en el fútbol, la información circula, como no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es conveniente ser muy rigurosos con el tratamiento de la información, ¿no? La industria del deporte en Ecuador, como hablamos al inicio, está muy vinculada a los gestores deportivos, ¿no? El dueño de la radio, el dueño del canal, tiene acciones en los clubes deportivos, ¿no? Tiene intereses en los clubes deportivos. El entramado que generan el deporte en la política nacional, sin duda que requiere un olfato mucho más riguroso que solamente leerlo reglamentariamente un juego. Recientemente, por ejemplo, hubo estas elecciones en donde el presidente de Barcelona iba a postular para prefecto del Guayas, ¿no? Y de repente dejó de hacerlo. Y no hay una lectura, no hay una opinión deportiva, periodística, sobre qué pudo haber pasado, ¿no? Y entonces uno tiene que ir atando cabos. Si la opinión pública vincula al actual gobierno con el manejo o con un cogobierno del Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano tenía un candidato a la prefectura del Guayas, ¿no? Que finalmente fue el que ganó, el arquero Morales. Y el partido de gobierno iba a postular a otro candidato que posiblemente le iba a ganar a Morales. Cuenta el ciudadano, ¿no? Y dice, no, Nebot se lo pidió a Moreno de que lo baje a Ceballos para que entre Morales. Son análisis que los hacen en la calle, los aficionados, pero que no entran al debate deportivo porque Barcelona es el dueño de su estadio y si tú quieres transmitir a Barcelona, Barcelona te tiene que dar la entrada, te tiene que dar tu credencial, ¿no? Y en el asunto puntual de este muy coyuntural que es el de Onofre Mejía, son conclusiones que la gente saca, pero que los medios de comunicación tampoco los pueden asimilar de mejor manera porque su encuadre está en lo deportivo. Fíjate la salida de Luis Chiriboga de la cárcel de La Tacunga y ese famoso video que circula en donde va un periodista y lo entrevista a Luis Chiriboga como quien entrevista a Carlos Quiñones, ¿no? ¿Cómo se siente? Lo veo tranquilo. Como que estuviera entrevistando a un futbolista antes de un partido. Un saludo para el Ecuador. Y era Luis Chiriboga que salía de la cárcel cumpliendo el 60% de una condena por lavado de activos, ¿no? Y la pregunta era, lo veo tranquilo, lo veo sereno y nos puede mandar, presidente, un saludo para el Ecuador. Entonces, claro, es como el cassette del periodista que no está
todavía articulado a otros desafíos del periodismo, ¿no? Y creo que efectivamente ahí está la profesionalización que tú dices. Un periodista, antes que deportivo, es periodista. Y tiene que leer los entornos judiciales, tiene que leer los entornos políticos, como el que habíamos hablado de Ceballos, tiene que leer los entornos económicos para entender quién es Nassid Neme o Rodrigo Paz en el fútbol ecuatoriano, en la vida del Ecuador, y eso está más allá del 2-0, del 2-1 o del 4-4-2 de un partido de fútbol. Claro, y es que el tema de la profesionalización, como decía, permanentemente está en debate. No solamente por las reformas a la ley o porque va a ser incluido como una figura en la normativa, sino ya en el ejercicio periodístico como tal. Y decía, bueno, retomemos del caso de Onofre Mejía para ejemplificar simplemente el caso de que la calidad en el periodismo no ha sido... no ha estado muy vinculada con la profesionalización. Es decir, uno cuando escuchaba la profesionalización dentro de la ley tenía expectativas de un crecimiento exponencial del trabajo periodístico, pero resulta que ya podemos con el tiempo hacer una evaluación parcial de qué ha pasado con esta parte de la ley respectiva a la profesionalización y encontramos que no ha sido un argumento, no ha sido un elemento que ha propiciado la calidad del mejoramiento. Y simplemente vemos en este caso que hay muchos periodistas que de hecho algunos de ellos son profesionales, han pasado por facultades de comunicación, pero que sin pruebas realizan acusaciones y que inclusive eso puede afectar no solamente al medio de comunicación o a las audiencias con el mensaje, sino que pone en cuestión su palabra y también su legalidad, ¿no? Porque todas estas cosas que uno dice a través de medios de comunicación evidentemente pueden ser judicializadas y de hecho es un problema no tener conciencia de que hay cuestiones de la comunicación que tienen repercusiones en otros ámbitos de la vida. Depende mucho también de la ciudadanía, porque si hay un periodista que lanza acusaciones, que no es riguroso con sus investigaciones, que no dice cosas inteligentes. Hoy la oferta es muy grande, pues no tenemos dos radios ni dos canales en el Ecuador, tenemos internet, ¿no? Entonces las personas que no son inteligentes, que no dicen cosas inteligentes, que no prueban sus acusaciones, que no son rigurosos con el tratamiento de la información, van desapareciendo. Pero van desapareciendo por la elección de la audiencia, ¿no? Hoy tú puedes, tú tienes un infinito de opciones. Y si tú no tienes a alguien inteligente delante, sencillamente lo cambias, lo borras. En Liverpool, Diario The Sun deja de venderse. ¿Por qué dejó de venderse? Porque dejó de comprarse. ¿Y por qué dejó de venderse? ¿Por qué dejó de comprarse? Porque mentía. Y la gente se dio cuenta de que le mentía y le mintió en uno de los casos más emblemáticos de la ciudad, que fue la muerte de los 96 aficionados en la tragedia de Hillsborough. En la tragedia de Hillsborough mueren 96 hinchas del Liverpool y Diario The Sun le dijo a la ciudad de que eran borrachos, de que eran hooligans, de que eran violadores, de que habían violado a mujeres que habían muerto, de que se habían orinado encima de los cadáveres y que todo era una cuestión provocada por hooligans. Cuando las investigaciones 20 años después determinaron de que nada de eso había sucedido, de que la gente fue solidaria, de que si había personas orinadas era por la asfixia propiamente, de que nadie violó a nadie, de que las billeteras que se habían robado eran sencillamente billeteras que fueron apareciendo luego con sus dueños, le dijeron a Diario The Sun, tú mientes, tú tuerces la verdad, tú eres un diario sensacionalista, así que yo como kiosquero voy a dejar de venderte. Y el vecino va a dejar de comprarte. Y Diario The Sun le pedía perdón a Liverpool con portadas enteras diciendo, esto es muy famoso en el internet, ¿no? ¿Qué más debo hacer? Diario The Sun le publicó una portada diciendo, ¿qué más debemos hacer? Ya les pedimos disculpas, ¿qué más debemos hacer? Y ellos no entran ni siquiera al estadio de Liverpool, Diario The Sun, del famoso magnate Rupert Murdoch. No entran al estadio de Liverpool, no son bienvenidos. Y ahí no hay una ley que los restrinja, sencillamente es una iniciativa ciudadana que dijo, aquí hay internet y vamos a leer cosas más inteligentes. Efectivamente, lo que ejemplifica Andrés
bien podría ser una iniciativa que responde a los intereses ciudadanos. Sin embargo, bueno, eso tiene una lectura desde el lugar en el que se los mire. Acá en Ecuador uno escucha mucho esto de que el ciudadano tiene el poder de cambiar el dial. El ciudadano tiene el poder de tomar el control remoto y cambiar. De conectarse a Wi-Fi. Sí, digamos, pero en última instancia, muchas de las propuestas de Internet han sido pensadas también desde los medios tradicionales. Y hay muchas plataformas que son administradas por gente que está en los medios tradicionales. Y bueno, ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, en realidad hay que buscar un poco más, quizás salirse del medio en el que uno consume medios para encontrar otro tipo de versiones. Porque resulta que acá en el Ecuador, de hecho, como tú dices, Andrés, sí podemos encontrar nuevas alternativas, pero muchas de ellas guardan las mismas líneas, la misma agenda, las mismas rutinas, prácticas y hábitos que se ejercen en los medios privados. Hay que un poco familiarizarse también con la tecnología. Ayer yo escuchaba en mi carro mientras regresaba para ver el partido del Independiente, puse en iTunes, ¿no? Corinthians, el buscador, y me salió una radio brasileña y escuché el partido en portugués. Y claro, decía, no quiero escuchar lo que tú dices, ¿no? Un poco de gente aficionada, de algunos malos intentos de medios de comunicación que ni siquiera les pagan a sus periodistas y que quien quiere trabajar gratis te transmite un partido, ¿no? Entonces empecé a escuchar el partido en portugués, ¿no? Muchos lo habrán escuchado directamente desde las cadenas internacionales que lo transmitían. Los medios tradicionales tienen que reinventarse porque han perdido mucho. Hoy mismo en el Ecuador hay un famoso debate entre uno de los canales que ataca a otro canal para que lo cierren, ¿no? Y atrás de esto hay un tema de perseguir audiencias, porque este canal que está perseguido aparentemente le está quitando la audiencia del noticiero al otro. Univisión es el principal canal de habla hispana en Estados Unidos. Está en venta desde hace meses y no hay quien lo compre porque la televisión va herida de muerte con su estructura actual. Estamos hablando de la principal cadena de habla hispana en Estados Unidos, Univisión, por encima de Telemundo. Nadie la compra porque están comprando otras alternativas. Es mejor invertir en Netflix, es mejor invertir en Google, es mejor invertir en Facebook que en Univisión, que es un canal de televisión, y venderlo en las condiciones como está ahora, como un canal cualquiera, no es rentable. Entonces hay una reinvención. Como tú dices, si bien los medios tradicionales son los que han invertido en Internet, pero deberán hacerlo desde una nueva imaginación, desde una nueva lógica de consumo en donde ya los medios tradicionales, no sé si vayan a desaparecer, lo mismo se ha dicho de los diarios hace mucho tiempo y han persistido, lo mismo se ha dicho de los libros hace mucho tiempo y todavía se siguen defendiendo, malviviendo, pero hay una nueva reconfiguración que obliga a pensar que la audiencia está acostumbrada a nuevos consumos, a nuevas alternativas y un abanico inmenso de elecciones. Andrés, me gustaría retomar la palabra de dos autores. Halling y Mancini, en un texto que se llama Sistemas mediáticos comparados, proponen que, bueno, en el mundo anglosajón y europeo existen tres sistemas mediáticos: el liberal, el corporativo y el pluralismo polarizado. Cada uno de estos tiene sus categorías específicas. Simplemente quisiera tomar uno de estos modelos, que es el del pluralismo polarizado. Más o menos para dejar en claro, este modelo se caracteriza por bajas tiradas en los periódicos, por un pluralismo en la política, una confrontación permanente entre partidarios políticos y también entre medios de comunicación que trabajan junto con actores políticos. Y una de las categorías es un ámbito ciertamente difuso entre el espacio de la información y el espacio de la opinión. Es decir, en otros sistemas se habla, bueno, de esto de que hay que ser muy objetivo y hay que separar las percepciones subjetivas individuales con las de la información y los hechos. Sin embargo, en este modelo sucede prácticamente lo contrario. Se confunde información con periodismo, inclusive en algún punto se difuminan y se mezclan, y no se puede distinguir cuál es información y cuál es opinión. A breves rasgos retomé estos autores porque parecería que hacen como una imagen
exacta de lo que en algunos puntos sucede en el Ecuador. No hablemos de que lo podemos traspolar ese modelo y aplicarlo al Ecuador, al periodismo ecuatoriano, pero al menos en este punto me parece que sí puede calzar. Muchos periodistas, no solo deportivos, Andrés, sino en otros ámbitos políticos, económicos, sociales, pierden ese norte que pasa de la mano de las rutinas periodísticas también, ¿no? De un poco apegarse más a los hechos y desapegarse también de las cuestiones individuales subjetivas que en última instancia a veces también pueden responder a los intereses propios de la línea editorial. ¿Cuál es el análisis suyo con respecto a esta problemática, trasladándolo al ámbito ecuatoriano, específicamente quizá al periodismo deportivo? Sí, es muy difícil desprenderse de esas creencias, ¿no? Porque esa es la formación que ha tenido uno. Ni siquiera hablo de una formación profesional. Borges, por ejemplo, era un intelectual que amaba a los militares, ¿no? Pero bueno, sus abuelos eran militares. Sus tatarabuelos habían participado en las guerras de independencia, ¿no? Su padre era militar. Él vive en un contexto en donde el peronismo se ensaña contra él y contra su familia. Entonces, cuando llega la dictadura, él amaba a los militares y claro, Borges puede ser un fascista entendiendo dentro de lo que él cree y lo que él había vivido. ¿Cómo lo desapegamos a Borges si su abuelo peleó junto a Mitre, la independencia, ¿no? Lo mismo, ¿cómo desapegar, por ejemplo, a alguien que su padre lo llevó en su infancia a un partido del Barcelona? ¿Cómo no amar al Barcelona si tu padre te había llevado a su primer partido y por lo tanto tú eres hincha del Barcelona, ¿no? Y por eso, por ser hincha del Barcelona, entraste a una facultad de comunicación para hacer periodismo deportivo, porque querías hablar del Barcelona, porque querías analizar al Barcelona. El carchense, ¿cómo no hablar de deportes si eres carchense? ¿Cómo no hablar de ciclismo, ¿no? Que es un poco, hablo de mí, ¿no? Como carchense yo tengo mucha afinidad por el ciclismo porque conozco muchos ciclistas, conozco muchos familiares de ciclistas. Si a mí me dice la ministra que Richard Carapaz estuvo bebiendo cervezas, yo tengo esa tendencia a decir, ¿y tú no bebes cerveza? Yo lo voy a defender a Richard Carapaz, pese a que me diga que él estuvo en un restaurante tomando cervezas antes de los Juegos Bolivarianos, me parece que era, ¿no? Entonces es muy difícil desapegarse de esa subjetividad y más aún en el deporte. ¿Cómo vas a ser subjetivo si ayer juega el Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano, contra el Corinthians, ¿no? Y te emocionas, o la subjetividad de la selección nacional. Y aquí estamos para alentarte, selección, y somos ecuatorianos, y en nuestra tricolor, eso no es periodismo, tú estás haciendo barra desde un micrófono, pero eso es convencional y consensuadamente aceptado, ¿no? Porque eres un periodista ecuatoriano y porque quieres que gane Ecuador y porque la gente está escuchando eso. Si tú eres riguroso periodísticamente, si tú eres neutral periodísticamente, no podrías hacerle barra a la selección de Ecuador. Deberías ser lo suficientemente riguroso incluso para gritar el gol con el mismo volumen de Perú que de Ecuador. Pero esa neutralidad en el periodismo deportivo es zanjada por la subjetividad de quienes la predican. Entonces, esta licencia te la permite la sociedad. Y comercialmente, como hablabas antes incluso, también te la debes permitir tú mismo, ¿no? Y si tú eres hincha del Barcelona y mañana te ganó la Copa Libertadores de América, la Liga, te convendrá incluso subirte a esa camioneta, ¿ah? Pese a que en el fondo llegues a tu casa y tu hijo te diga, qué pena, papá, ellos ganaron la Libertadores y nosotros no. Andrés, yo tengo dos lecturas con respecto a eso. Bueno, una es la que tú haces, sí, y que me parece que no solo pasa en el Ecuador, sino que es un modelo que se repite en varios países, inclusive en los países que uno dice, inclusive Estados Unidos, Gran Bretaña, son el paradigma de la objetividad periodística, sucede lo mismo. No. Sin embargo, creo que hay un reparo. Y yo recuerdo un partido que se transmitió en una cadena de cable internacional entre el Delfín de Manta y el Colo-Colo de Chile. Y era una transmisión regional, Andrés. O sea, no solamente se transmitía para Chile, no solo se transmitía para Ecuador, sino para los distintos países. Pero resulta que en la transmisión internacional habían dos periodistas
que estaban evidentemente parcializados con un equipo. Entonces digo, en desmedro esto de la calidad profesional, eso también afecta muchísimo a la gente, al público que está del otro lado, ¿no? A la gente que no era del Colo-Colo, sino del Delfín del Manta, que podría parecer como un equipo, digamos, internacionalmente inadvertido, pero que resulta que en los códigos periodísticos, si eres internacional, si estás en una cadena que transmite para diversos países, por lo menos sí debería sentar un precedente de tener en cuenta estos criterios de, digo, no abandonar la subjetividad por completo porque eso es imposible, pero de ser consecuente, sí, con la gente que te está mirando. Claro, tienes que respetar a las audiencias. No puedes pasarle en la televisión ecuatoriana a una Argentina-Ecuador transmitido por argentinos emocionados por una victoria. Los medios hacen esta diferenciación, Álvaro. Los medios que pueden hacerlo. En Colombia, por ejemplo, jugaba el América de Cali con el Millonarios y en la misma cadena habría dos transmisiones, una para Cali y una para Bogotá. Claro, porque no puedes poner a cachacos transmitiéndole a caleños, ¿no? y viceversa, pues no puedes poner una transmisión de Cali para Bogotá porque la gente se va a sentir bastante incómoda. Aquí lo hace DirecTV con algún intento, ¿no? Incluso te pone una transmisión para Liga, una transmisión para Barcelona y te venden incluso una transmisión neutral. Uh-huh. Me parece una opción saludable. A mí me gusta que para transmitir a Barcelona quiero escuchar a barcelonistas, ¿no? Para escuchar a Liga quiero escuchar a liguistas. Cuando yo era consumidor asiduo de medios de comunicación, por ejemplo, cuando jugaba el Barcelona me gustaba escuchar la famosa Radio Caravana de Guayaquil. Transmitía Mauro Velázquez, un regionalista probado, un regionalista incorregible, un odiador de la sierra, de Quito particularmente, pero era un tipo brillante para leerle al Barcelona, para leer al fútbol, para ponderar a Guayaquil. A mí me gustaba escucharle, era mi elección, ¿no? ¿Por qué? Porque transmitía a Barcelona. Un partido de Liga o del Deportivo Quito por Mauro Velázquez debía haber sido insufrible. Pero con Barcelona me gustaba. Nosotros le preguntamos a la población de Pichincha, 1.200 encuestas, que era el parámetro para medir a la provincia. Entre otras preguntas, ¿usted prefiere que la transmisión deportiva sea realizada por un periodista que exprese afinidad por un club? Y el 46% lo prefería. No la mayoría, pero el 46% prefería que el periodista se identifique con un club deportivo. Yo prefiero que el periodista me diga que es hincha del Nacional y yo lo escucharé como hincha del Nacional. Yo prefiero que me diga que es hincha de la Liga y aunque yo sea hincha del Nacional, yo sé que al menos él me está hablando desde su visión. El 46% en un estudio de mercado del fútbol ecuatoriano, es un libro que está a la venta, habla de aquello y el aficionado está dispuesto y quiere en un 46%, casi mitad, en que el periodista sea subjetivo, sea honesto y le diga desde dónde y desde qué afinidad le está hablando, ¿no? Lo mismo puede suceder en la política. Yo soy social cristiano y te hablo desde social cristiano. Yo soy de derecha. Yo soy un periodista de derecha y te hablo desde mi visión del mundo. Te informo desde mi visión del mundo. Yo soy un periodista de izquierda y yo te hablo desde mi visión del mundo y la gente prefiere eso. Ahora. Andrés, nos llega en este momento de la gente que muy gentilmente sintoniza Flaxo Dialoga con el periodismo a través de Flaxo Radio y justamente es de Pasto, hablábamos un ratito de Colombia y nos llega la pregunta de ¿cuál es la responsabilidad social que debe tener un periodista deportivo? La responsabilidad social es infinita en un periodista deportivo porque el deporte es el principal generador de conversaciones informales en el mundo. El principal generador de conversaciones informales en el mundo. Es decir, si tú quieres establecer una conversación informal, social, de sobremesa, generalmente terminarás hablando de deporte. Hoy, ¿quién no está hablando del Independiente? ¿No? Es una conversación informal, ¿no? ¿Quién no se tomará un café o unas cervezas hablando de lo que es el deporte o lo que tú decías, el tema de Emelec y de su partido acusado de haberlo comprado? Entonces, la responsabilidad social del periodismo deportivo está también en abarcar ese tipo de lógicas, porque además hay mucho consumo. Internet tiene 3 grandes ramas: la pornografía, los juegos y el deporte. Internet en sus grandes consumos, en sus 3 grandes patas son pornografía, juegos
y deporte, ¿no? De eso prácticamente se sostiene mucho el Internet. Y el deporte es más allá de la competencia profesional, ¿no? Tienes que fomentar deporte como un parámetro de salud. Tienes que fomentar deporte en los barrios, tienes que decirle a los chicos que salgan, tienes que decirle al barrio que prenda los focos de la cancha, ¿no? Desde el periodismo se tiene que fomentar que efectivamente salgan en una bicicleta, que vayan al gimnasio, que preparen una carrera, unos 5K, que la caminata es indispensable. Y en parte eso también forma una identidad de la construcción que hacen los medios deportivos, porque las marcas de artículos deportivos van ahí, van a los medios que transmiten o generan eventos deportivos. Bueno, nada más agradecerles a nuestros amigos que muy gentilmente siempre están pendientes y de hecho que pueden participar, más bien invitarlos a que siempre participen de los debates, de que ellos también puedan conversar con nuestros invitados. Andrés, quizá ya para despedirnos me gustaría topar uno de los rasgos de ídolos deportivos y fans en internet. Someramente por el tiempo, quisiera decir que este texto realiza un análisis de la construcción mediática de los ídolos deportivos a través de los medios tecnológicos. En esta investigación, Andrés, usted señala en el tercer capítulo que el ídolo es lo que los fans hacen de él, es decir, es un arquetipo construido desde los públicos. Esta lógica entre hincha y jugador podría trasladarse al ámbito periodístico, quiero decir, existe la posibilidad de pensar en una relación hincha-periodista. Hago la pregunta porque en Ecuador existen figuras comunicacionales que son endiosadas por las audiencias. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Luis Valdión. Uh-huh. En el 2009 lo conozco a Horacio Pagani, ¿no? Este famoso periodista argentino, a Juan Sasturain, que es un famoso escritor argentino, los conocí en un congreso en la Biblioteca de Buenos Aires, y les preguntaba justamente para este texto, ¿no? Cómo ellos miraban tecnológicamente el fútbol hace años y cuánto se ha transformado. 2009, ojo, sin Twitter, sin la masificación de Facebook brutal que existía. Decía, mira, yo jamás conocía a mis jugadores, ¿no? Yo escuchaba Racing, decía. Yo escuchaba Racing y el periodista decía, y le regaló un penal, eso no fue penal. Y yo me enardecía, yo no había visto el penal, pero ya estaba seguro de que eso no fue penal, porque no podía verlo, pero ya el periodista me lo decía y ni siquiera sabía cómo era la cara de Perfumo, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, muy poca gente lo conocía a Velasco Ibarra. Sabían que era el presidente, sabían que era el gran líder, pero a Velasco Ibarra tenías que irlo a ver a hablar para conocerlo. Ah, mira, ahí está. Hoy al presidente Moreno lo conocemos en todas sus facetas, con canas, sin canas, en memes, en fotografías, atacándolo, ponderándolo. Entonces el presidente de la República, no hay nadie que no lo conozca. Si tú a un niño le puedes preguntar quién es él es el presidente, no es Moreno, no es Correa, es el que sea. A Velasco Ibarra no se lo conocía porque no se difundía en esta imagen, ¿no? A lo mejor tal vez en los escasos diarios, no había la televisión. Y este texto trata de hacer un antes y un después, no voluntariamente, sino porque se dio así en contexto de las redes sociales. Y lo que había antes de las redes sociales eran las páginas web. Y tú le escribías a tu ídolo deportivo, le escribías a través de un blog o de una página web a Lionel Messi. Decías, Messi, te amo, eres lo más grande de este mundo, visca el Barça. Y alguien te respondía, gracias, Ana. Entonces me respondió Lionel Messi, esto es sensacional, esto es indescriptible. Y era esa cuasi relación mediática que habla Thompson, que parece que ya está cerca de Obama. Presidente Obama, tengo inundada mi casa. En este momento el ministerio va a ocuparse. Me respondió Obama, me respondió Correa, me respondió Uribe, ¿no? Y es esa cuasi relación mediática que existía en la página web. Hoy, con las redes sociales, tú prácticamente puedes estar chateando con Donald Trump. Entonces, hoy es muy común. No me gusta este periodista. Le voy a escribir y lo voy a insultar. Y sabes que él va a leer tu insulto, ¿no?
Baldeón es un fenómeno que ha transformado sin duda al periodismo. Esto a muchos periodistas no les gusta, pero eso de la vanidad no va mucho conmigo. Yo creo que hay algunos escenarios que se han dado en el periodismo deportivo ecuatoriano. Un estilo marcado por Alfonso Lazo Bermeo y el mismo tiempo de Carlos Machado, en donde ellos hacían periodismo precursando a sus equipos y a las idolatrías y en donde todas las audiencias estaban con ellos. Luego viene un periodismo neutral, ¿no? Un periodismo objetivo, que no se casaba con nadie y que todavía pervive. Viene Oscar Portilla y dice: yo soy hincha de Liga. Yo soy hincha de Liga y empiezo a hablar solo de Liga y solo de Liga y solo de Liga y acaparó una audiencia enorme. Y entonces el periodismo entendió, bueno, no está tan mal esto de identificarse con un club. Yo también puedo. Yo soy del Nacional, yo soy del Deportivo Quito. Baldeón desacraliza el fútbol. Desacraliza el fútbol y lo ridiculiza, lo vuelve terrenal, ¿no? Y deja de que estos debates sean serios, de que estos debates sean de vida o muerte, de que la discusión por el partido de fútbol se vuelva una discusión rígida entre dos objetivos periodistas, y más bien lo vuelve banal, ¿no? Lo ridiculiza, lo hace terrenal y gana una audiencia espectacular porque ese terreno no estaba explorado. Y empieza a hablar acerca de periodistas, y empieza a hablar acerca de periodismo, y empieza a hablar con los clubes, y empieza a pelearse con todos los dirigentes. Entonces creo que es una nueva época, porque al lado de Baldeón hay muchos nuevos Baldeones que cantan al micrófono, que desacralizan al deporte, y es un estilo que, para bien o para mal, a muchos ha cautivado y por lo tanto están encontrando varias alternativas similares ahora. Bueno, Andrés, el tiempo siempre se nos hace muy corto en Flaxo Dialoga con el periodismo, siempre quedan muchas preguntas, siempre quedan muchas interrogantes abiertas. Sin embargo, nosotros estamos muy contentos de haber explorado, de haber visto con otra mirada el periodismo deportivo. Para nosotros siempre un privilegio, un verdadero honor poder contar contigo, con tu lectura sobre la realidad del periodismo en el Ecuador. Justamente ese es el reto de este espacio de Flaxo Dialoga con el periodismo, tener una mirada crítica, tener una mirada ciertamente más vinculada con la realidad, una mirada más empírica, pero también de alguna forma más teórica. Con esto nada más nos despedimos. Nosotros siempre agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo a Andrés, que el día de hoy nos acompañó. No, a ti y a ustedes, eternamente agradecido y a las órdenes. Con producción de Josefa Paredes, que estuvo en la consola y que trabajó también muy duro con el guión, con las preguntas, con la estructura de este programa. Les damos la más grata atención a ustedes. Gracias por habernos escuchado. Sigan en contacto con Flaxo Radio, con todos los programas que se hacen acá. Una alternativa diferente a lo que se hace en otros medios de comunicación, con un formato interactivo, lúdico y también de carácter académico. Álvaro Terán estuvo con ustedes. Nos veremos en el siguiente programa de Flaxo Dialoga con el periodismo.